método de Kuhlmann. Dijimos que cuando teníamos una fuerza y 4 direcciones, y entre ellas formaban, entre todo ese sistema formaba una especie de cuadrilátero, la resolución se hacía a través de, la resolución gráfica se hacía a través del método de Kuhlmann y la analítica a través del método de Ritter. ¿Sí? Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a considerar la fuerza P, esta que tengo aquí, y vamos a considerar 3 direcciones. La dirección 1, la dirección 2 y la dirección 3. ¿Sí? Lo que queremos hacer es descomponer a la fuerza P, ¿sí?, en estas 3 direcciones. La 1, la 2 y la 3. Bien. Entonces, vamos a llamar, ¿sí?, como si yo digo que la dirección 1 va a ser P1, la dirección 2 va a ser P2 y la dirección 3 va a ser P3, ¿sí?, correspondiente, entonces P1, P2 y P3, ¿sí?, corresponden a las componentes 1, 2 y 3, respectivamente, puedo escribir esta expresión, ¿sí?, esta ecuación vectorial. Puedo decir de que P va a ser igual a P1 más P2 más P3, ¿sí? Porque yo lo que estoy haciendo es descomponiendo la fuerza P en 3 direcciones. Por lo tanto, P1, P2 y P3 van a ser las componentes de P. Entonces puedo decir de que P es igual a P1 más P2 más P3, ¿sí? De allí puedo, eh, resolver esto. Tengo 3 opciones de solución, ¿sí? Puedo pasar P1 para este otro lado, entonces me va a quedar esta primera opción. P más menos P1 es igual a P2 más P3. Puedo pasar P2 para el otro lado. Voy a tener P más menos P2 igual a P1 más P2 más P3. O puedo pasar P3 quedando esta opción. P más menos P3 es igual a P1 más P2. ¿Sí? Vamos a la que está acá dibujada, es la opción 1. ¿Sí? O sea que yo tengo que entre P menos más menos P1, ¿sí?, es igual a P2 más P3. Ahora, entre la fuerza P y menos P1, yo voy a tener una fuerza resultante, ¿sí?, entre esas dos. Y entre estas otras dos, entre P2 y P3, voy a tener otra fuerza resultante, a la cual la llamo como resultante auxiliar, y voy a ver que esta resultante auxiliar, como esta igualdad es igual a esta, por lo tanto este resultante auxiliar es igual a esta otra resultante auxiliar. ¿Sí? Bien. Vamos acá al gráfico. Yo tengo la fuerza P y tengo la dirección 1. La intersección entre la fuerza P y la dirección 1 es el punto A, ¿sí? Y la intersección entre la dirección 2 y la dirección 3 es el punto B, ¿sí? Estoy tomando la fuerza P y la dirección 1 porque acá tengo la fuerza P y la componente 1, porque P1 es la componente de la dirección 1, ¿sí? Y P2 y P3 son las componentes de 2 y 3, ¿sí? Entonces, el punto A es un punto de intersección entre P y la dirección y la componente 1, y el punto B es un punto de intersección entre la componente 2 y la componente 3, ¿sí? Bueno, entonces, como yo dije que entre estas dos va a haber una resultante y entre estas dos va a haber otra resultante, ¿sí?, yo puedo decir que el punto A y el punto B, ¿sí?, como esas resultantes son iguales, ¿sí?, el punto A y el punto B es la recta de acción. O sea, al unir estos dos puntos, yo puedo decir que esta recta es la recta de acción de la resultante, ¿sí? Y esta recta es la que se denomina como recta auxiliar de Kuhlmann. ¿Se entendió eso?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, yo tengo la intensidad, dirección, sentido de P, lo conozco. Y tengo las tres direcciones, la 1, la 2 y la 3, y ahora también tengo, ¿sí?, la dirección la dirección, ¿sí?, de la recta auxiliar de Kuhlmann. Entonces, en el punto A tengo involucrada la fuerza P, la dirección 1, correspondiente a la componente 1, y la resultante auxiliar. Este punto me involucra estas tres direcciones, ¿sí? Entonces, yo que conozco la intensidad, dirección y sentido de P, transformo esta fuerza, la transformo en un vector libre y lo coloco aquí, ¿sí? Tengo P con su intensidad, dirección y sentido, ¿sí? Entonces, en este caso está trazado así. Por el extremo de P trazo una paralela a la dirección 1, ¿sí? Y por el origen, espera, déjeme que lo... Por el extremo de P trazo una paralela a la dirección 1, ¿sí? Y por el origen me trazar una paralela a la recta auxiliar de Kuhlmann, que es esta que tengo acá, que va entre A y B, ¿sí? Como estas son las componentes, ¿sí? Hay que tener claro el criterio eso. Como estas son las componentes y como P es la resultante, entonces los sentidos van a ser así. O mejor dicho, eso déjenlo para después. Veamos esto, para que le quede más claro. Como yo tengo que P menos P1 es igual a la resultante auxiliar, ¿sí? Yo tengo que P viene para abajo y a la izquierda, ¿sí? Le resto P1, ¿sí? Y su resultante va a ser esta, ¿sí? P menos P1, tengo que su resultante, la resultante auxiliar, es esta que tengo acá con sentido hacia abajo, ¿sí? A P le resto P1, la resultante de este sistema de fuerza, ¿sí?, es la resultante auxiliar con sentido hacia abajo, ¿sí? Ahora, trazo una paralela, como el punto B es la intersección entre la dirección 2, la dirección 3 y la recta auxiliar de Kuhlmann, ¿sí? Yo la recta auxiliar de Kuhlmann ya la tracé, es esta que tengo acá, que se transformó en la resultante auxiliar de este sistema de fuerza. Pero como esta resultante auxiliar, es igual a esta otra resultante auxiliar de la sumatoria de P2 más P3, entonces trazo una paralela de la dirección 3, trazo una paralela, ¿sí?, a la dirección 3 y trazo a continuación una paralela a la dirección 2, ¿sí? Y observen ¿qué tengo yo acá? Tengo que P2 más P3 es igual al resultante auxiliar. Por lo tanto, si yo ya conozco que la resultante auxiliar tiene esta dirección y este sentido, yo le voy a imponer a la dirección 3 y a la dirección 4, le tengo que imponer el sentido. Por lo tanto, su sentido va a ser tengo que sumarla, ¿sí? Son fuerzas que tengo que sumarlas. Entonces va a ser P3 más P2 es igual a la resultante auxiliar. ¿Ok? Si yo le pusiera el sentido contrario, no estaría sumando él. No estaría sumando la. ¿Sí? Entonces, de esa forma, déjeme que borre esto, porque si no se hace un lío. ¿Sí? De esa forma, yo tengo que a la fuerza P la he descompuesto en tres direcciones. P3 más P2 más P1, que fue lo que originalmente tenía acá, ¿sí? A la fuerza P la descompuse en sus tres direcciones, ¿sí? Y como ven, P es la resultante de P3 más P2 más P1, ¿ok? O sea que P1, P2 y P3 son las componentes de la fuerza P. ¿Se entendió? Sí, profe.
Sí, profe. Sí, sí. Bien. Si yo en vez de buscar las componentes de la fuerza, a mí me pide buscar las fuerzas equilibrantes de la fuerza P, lo que tengo que hacer es solamente cambiarle el sentido a las fuerzas. ¿Sí? ¿Y qué vamos a obtener cuando cambiamos el sentido de la fuerza? Vamos a obtener un polígono de fuerza cerrado. ¿Ok? Tengo un polígono de fuerza cerrado. El origen de la primera coincide con el extremo de la última. ¿Sí? De esa forma son las equilibrantes de P. Lo que vimos recién son las componentes de P. ¿Está claro la diferencia? Sí, profe. Bien. Entonces, P1, P2, P3 son las componentes de P, y si le cambiáramos el sentido, vamos a tener que P menos P1, menos P2, menos P3, me forman un polígono de fuerza cerrado, por lo tanto, es igual a 0 y el sistema tiene equilibrio. ¿Sí? Serían las equilibrantes de P. Se lo digo porque más adelante, en cadena cinemática y demás, ustedes tienen que utilizar. Que ya lo vamos a ver también, por supuesto. ¿Quedó claro? Ahora, veamos este caso. ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de pasar P1 para este lado, pasábamos P2? Me va a quedar que P menos P2 es igual a P1 más P3. ¿Sí? Entonces, entre P y P2 voy a tener una resultante auxiliar que va a ser igual a la resultante auxiliar de P1 más P3. Bien, vamos acá. Tengo P y la dirección y la componente 2. P y la componente, a ver con qué lo marco, con este. P con la componente con 2 es este punto de acá. Bueno, ¿sí? El punto C. Y después tengo P1 más P3, o sea, tengo la dirección 1 con la dirección 3, obtengo este punto de acá. Se ven los puntos ahí, son unas estrellitas media, pero bueno, es lo que encontré. Entonces, el punto C y el punto C y el punto A, ¿sí? Si yo uno el punto C con el punto A, obtengo esta recta, ¿sí? Que es la recta auxiliar de Kuhlmann. ¿Sí? Voy a generar entonces el polígono de fuerza. No, esta. Yo tengo la fuerza P, que tiene una dirección, una magnitud y un sentido. ¿Sí? Voy a colocar a continuación la componente 2, que es esta que tengo acá. ¿Sí? Le voy a poner, voy a trazar la línea. La componente 2, no, nada que ver, esperen que me salió, nada que ver con el sentido. Ahí. Más o menos por ahí. Bueno, haga de cuenta que coinciden, ¿no? Y voy a colocar la recta auxiliar, que es esta que tengo acá. ¿Ok? Entonces, como P es la resultante, como P y la dirección 2 son las componentes de la resultante auxiliar de Kuhlmann, le voy a poner los sentidos. ¿Sí? Este va a tener este sentido, ¿sí? Y la resultante auxiliar de Kuhlmann va a tener este sentido para acá. Es esta menos esta, me da esta otra. ¿Sí? Entonces, P menos P2 me da la resultante auxiliar de Kuhlmann. ¿Sí? Ahora trazo la dirección. El punto D, tengo la intersección entre la resultante, entre la recta auxiliar de Kuhlmann y la dirección 1 y la dirección 3. Trazo la dirección 1. Y después trazo la dirección 3. Viene por acá.
¿sí? Entonces, ahora le doy los sentidos. Como esta es la resultante de la sumatoria entre P1 más P3, no, esperen, esta. Déjeme que borre eso. Uy. Bueno, ahí. P3 más P1. ¿Ok? No sé si la observan, ¿sí? Los sentidos, tengo que P es la resultante de la fuerza P2 más P3 más P1. ¿Sí? Y observen que los sentidos son los mismos que lo que tengo acá. ¿Sí? Si tuviese hecho escala, tendríamos las mismas longitudes de cada uno de los vectores. ¿Sí? Por lo tanto, las magnitudes también serían iguales. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí. Y lo mismo si hiciéramos con este otro caso. ¿Está claro? De esa forma, entonces, pueden descomponer una fuerza en 3 direcciones por el método de Kuhlmann. ¿Sí? Esto lo tienen que tener claro porque esto lo van a utilizar bastante. Bastante. No sé si habrán hecho ya ejercicios reticulados ustedes. Bueno, ahí utilizan. El profe de práctico había dicho que no se iba a usar este método, o sea, como que ya era viejo. Y lo que pasa es que ahora se utiliza el método analítico, que es el de Ritter, que ahora lo vemos. ¿Sí? No, ya el método gráfico ya casi que no se usa. ¿Sí? Pero hay que saberlo, o sea, no está. Bueno, espera un poquito. Tengo que borrar esto. Tiene que conocerlo el método gráfico. Porque sí se puede utilizar tranquilamente, sí se usa. Sí se usa. O sea, yo alguna vez lo he usado, el método gráfico. Pero bueno, siempre uno empieza a trabajar con los números, entonces ahí ya pasamos al método de Ritter. El método de Ritter, ¿sí? También tenemos una fuerza, ¿sí? Y tenemos 3 direcciones, la dirección 2, la dirección 3 y la dirección 1, ¿sí? Entonces, como vimos que podemos hacer, cuando vimos recién el método analítico, vimos que podríamos plantear 3 ecuaciones de momento, entonces podemos hacer el planteo de 3 ecuaciones de momento y vamos a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Vamos a tener incógnita P1, P2 y P3, ¿sí? Esas van a ser las incógnitas. Bueno, la resolución de esa es un poco engorrosa y complicada. Para evitar esto, ¿sí? Se utiliza el método de Ritter en donde se resuelve de la siguiente forma. Tengo la fuerza P, ¿sí? Y tengo las 3 direcciones, la dirección 1, la dirección 2 y la dirección 3. ¿Sí? Entonces, el método de Ritter me dice que tengo que tomar momento respecto a un punto de intersección de 2 direcciones, de modo de anular los momentos de esas 2 direcciones y solamente me va a quedar el momento de la fuerza P y de una de las direcciones, que va a ser una de las componentes. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tomo momentos respecto al punto A, ¿sí? Voy a anular los momentos de la componente 1 y 2. Y me queda el momento, voy a decir que el momento respecto al punto A va a ser igual al momento de la resultante, ¿sí? Por su distancia, y también va a ser igual, y eso va a ser igual al momento de la componente 3, en este caso porque es la dirección 3, por su distancia. Ahí está, por su distancia. ¿Sí? Y en donde el momento de la resultante,
respecto al punto, ¿sí? Tiene que ser igual en valor, ¿sí? En valor absoluto y en signo que el momento de su componente. ¿Por qué? Porque yo acá conozco la dirección y el sentido de P lo conozco, pero no conozco el sentido de la componente. Entonces yo supongo un sentido, ¿sí? Y la forma de suponer un sentido para no errarle es justamente esa, que el momento de la resultante tiene que ser igual en valor absoluto y en signo que el momento de su componente, ¿sí? Entonces, si yo tomo un momento de P respecto al punto A, este tiene un sentido antihorario, es negativo. Por lo tanto, le voy a asignar un signo a la componente 3, ¿sí? Entonces voy a tomar el momento de la componente 3 respecto al punto A y le estoy asignando el mismo signo para que sea de igual signo, ¿sí? Entonces voy a tener que el momento del resultante respecto al punto A va a ser negativo y el momento de P respecto al punto A también va a ser negativo, ¿sí? Y de allí lo que hago es despejar la intensidad de P. ¿Está claro? Si yo hubiese tomado un sentido contrario, ¿sí? P me va a dar negativo. Cuando me da negativo, ¿sí? Quiere decir que el sentido que adopté es el incorrecto. Tengo que cambiárselo, ¿sí? De igual modo, tomo momentos respecto al punto B. Al tomar momentos respecto al punto B, estoy anulando la dirección 3 y la dirección 2. Entonces, el momento de la resultante respecto al punto B va a ser negativo, es igual al momento de la componente 1 respecto al punto B, que le asigno este sentido, ¿por qué? Para que sea también negativo. Y de allí obtengo cuánto vale P1. Así también tomo momentos respecto al punto C y anulo la dirección 3 y la dirección 1, y de esa forma digo que el momento de P respecto a C es igual al momento de la componente 2 respecto a C. Le asigno el mismo sentido para que sean de igual signo y allí obtengo P2. ¿Sí? De esta forma obtengo la intensidad, ¿sí? De P1, P2 y P3. Los sentidos ya se lo asigné, ¿sí? Y quedan resueltos las componentes, de esa forma obtengo las componentes de la fuerza P. O sea, en realidad, sí, la descomposición, lo que hice fue descomponer a P en sus tres componentes, sus tres direcciones. Profe, si P3 da negativo, significa que El sentido como, es incorrecto, tienen que cambiar el sentido. pero o sea, no nos afectan otras cosas, solamente damos vuelta a la flechita. Tal Sería. cual, tal cual. El sentido de la flecha, ¿sí? La intensidad es el largo de la flecha, del vector, ¿sí? La dirección es esa, su recta de acción, ¿sí? Y el sentido está dado por la flechita. Sentido, en este caso, sentido hacia la izquierda, y si tú fuese por el otro lado, sería un sentido hacia la derecha. ¿Está claro? Sí, sí, sí. O sea, si al despejar la intensidad de cada una de sus componentes es positiva, el sentido adoptado es el correcto. Si la intensidad es negativa, ¿sí? Tienen que cambiarle el sentido a la fuerza componente que corresponda. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Hasta acá llegamos con fuerzas no concurrentes. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda de esto? Acá en el chat, a ver. Lo pongo en el chat para que alguno me conteste. A ver. No, profe. Bueno, Profe, una pregunta. sí. ¿Lo último que vemos de no concurrentes es esto?
Sí. Gracias. Bueno. Vamos a la otra unidad. Vínculos. Vamos a pensar con vínculos, ¿sí? Sistema plano vinculado. Antes de empezar con el tema de vínculos, ¿sí? Vamos a definir lo que se denomina como sistema de puntos materiales. Y decimos que un sistema de punto material, ¿sí? Es un conjunto de puntos materiales vinculados entre sí por la condición de rigidez, ¿sí? O sea, tenemos un montón de puntitos materiales, ¿sí? Que todos esos puntos están unidos entre sí por esa condición de rigidez, ¿sí? Y estos se pueden encontrar en el plano o en el espacio. Si los puntos materiales se encuentran en el plano, vamos a tener un sistema plano de puntos materiales. Y si estos puntos materiales se encuentran en el espacio, vamos a tener un sistema espacial de puntos materiales, ¿sí? Nosotros siempre estamos viendo todo en el plano. En el plano, ¿sí? Bueno. Nosotros lo que venimos viendo hasta el momento, cuando empezamos a hablar, ¿sí? Vimos un cuerpo rígido, ¿sí? Un cuerpo rígido, el cual estaba sometido a un sistema de fuerza, ¿sí? Y determinábamos el equilibrio, siempre determinábamos el equilibrio de estos cuerpos, ¿sí? Ahora, en la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza no se encuentra un cuerpo cualquiera, ¿sí? Un cuerpo que siempre un cuerpo está en estado, está en reposo, ya sea en forma directa o en forma indirecta, ¿sí? Siempre está vinculado a tierra de alguna forma, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cuerpo, como tengo acá, como esta esfera, apoyada sobre una superficie plana, ¿sí? Yo voy a decir que este cuerpo, ¿sí? Está en reposo y está vinculado de forma directa a tierra, ¿sí? Ahora, si yo tengo este cuerpo como tengo acá, ¿sí? Este cuerpo que tengo acá, yo lo voy a tener vinculado a tierra a través de un elemento, ¿sí? Por lo tanto, se dice que este cuerpo está vinculado a tierra en forma indirecta, ¿sí? O sea, está indirectamente vinculado a tierra, ¿sí? O directamente vinculado a tierra, ¿sí? Pero a cada uno de estos cuerpos se lo denominan cuerpos vinculados, independientemente si la vinculación es directa o indirecta. ¿Estamos? Son cuerpos vinculados. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a ver son sistemas planos, porque vamos a trabajar en el plano de los cuerpos vinculados. Bueno. Consideremos un elemento, ¿sí? En este caso un elemento prismático, ¿sí? Por lo general, a la mayoría de los elementos, ¿sí? Cuando ustedes ya empiecen a trabajar, van a ver que la mayoría de los elementos admite un plano de simetría, por lo general, ¿sí? Hay piezas que son recontra complicadas que no admiten ningún plano de simetría, no hay forma de que admita un plano de simetría, pero buscándole la vuelta de un lado o del otro, siempre en algún plano de simetría va a admitir, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a considerar este cuerpo prismático, ¿sí? Y vamos a considerar este plano de simetría, ¿sí? Y vamos a ver que este plano de simetría lo vamos a hacer pasar por el medio de su espesor. No sé si se logra ver ahí que el plano pi, ¿sí? Corta a este elemento prismático por el medio. ¿Lo ven ahí? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe. Bueno, espero que sí, porque... Profe, ¿Qué? ¿está en la punta del gráfico no? Esto no. No, esto lo dibujé yo. Por eso, ojalá que se entienda, porque la verdad es que tuve como 2 horas para poder dibujar esta porquería acá. Bueno. No, sí, está cheto, profe. ¿Está bueno? ¿Se ve bien? Bueno. Gracias, gracias. Entonces, sobre este elemento prismático, ¿sí? Va a actuar en cada uno de los extremos, van a actuar fuerzas. Fuerzas. En este extremo actúa P1, P2, P3, P4 allá, acá abajo P5, P6 y P7, P8 allá atrás, ¿sí?
Ahora, estas fuerzas, cada uno de estos pares de fuerzas, ¿sí?, admite una resultante. Esta va a ser el resultante R12 de estas dos fuerzas, la R34 de estas dos, la R56 de estas dos y la 78 de estas dos, ¿sí? Como yo estoy trazando un plano de simetría, ¿sí?, un plano de simetría por la mitad del espesor de este elemento prismático, estas fuerzas resultantes se van a encontrar contenidas en el plano de simetría. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Entonces, yo puedo reemplazar a este cuerpo prismático, que es un cuerpo rígido, ¿sí? Lo puedo reemplazar, ¿sí?, por un conjunto de puntos materiales, que van a estar coincidentes con el plano de simetría, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué voy a tener sobre este plano pi, que es el plano de simetría? Voy a tener la proyección de todo este cuerpo sobre ese plano, ¿sí?, determinado por un conjunto de puntos materiales, ¿sí? Dijimos que el conjunto de puntos materiales era un conjunto de puntos vinculados entre sí por la condición de rigidez, ¿sí? Entonces, si yo a este plano de simetría lo coloco acá, ¿sí?, lo que voy a tener va a ser el reemplazo de este elemento, ¿sí?, lo voy a tener reemplazado por esta proyección de conjunto de puntos materiales, ¿sí?, y voy a tener, dijimos que estas resultantes R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estaban contenidas en el plano. Por lo tanto, sobre el plano voy a tener en los extremos R1, 2, R3, 4, 5, 6 y 7 y 8. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, entonces a este conjunto de puntos materiales, ¿sí?, vinculado entre sí por la condición de rigidez, lo voy a denominar como chapa, ¿sí? O sea que cuando hablemos de chapa, no estamos hablando de una literalmente una chapa. Estamos hablando de un elemento, que puede ser este, tal vez, ¿sí?, pero para poder determinar su condición de equilibrio, sus vínculos y demás, ¿sí?, se lo representa como una chapa, por la explicación que acabamos de dar recién. ¿Está claro? O sea que nosotros lo que vamos a ver es ahora determinar a esta chapa sometida a un sistema de fuerza, es determinar el equilibrio de esta chapa o de un conjunto de chapas que van a estar vinculadas entre sí. ¿Está claro? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a definir ahora lo que es el vínculo, ¿sí? Si yo tengo un punto, ¿sí?, que es un punto material, porque el sistema de puntos materiales puede estar formado por, dijimos que era un conjunto de puntos materiales, pero también puede ser un único punto, que es un punto material. Entonces, si yo tengo el punto A, que es un punto material, ¿sí?, este punto está vinculado a tierra en forma indirecta, ¿sí?, a través de un elemento AB, a la cual lo llamamos biela, ¿sí? Este punto, ¿sí?, la única posibilidad que tiene este punto es el de describir arcos de circunferencia con radio AB, ¿sí?, articulándose en el punto A, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta biela AB, ¿sí?, me va a constituir un vínculo del punto A, ¿sí? Por lo tanto,
vamos a definir lo que es el vínculo. El vínculo se define como toda condición geométrica que me limita el movimiento de un cuerpo, ¿sí? En este caso, la condición geométrica es una varilla, a la cual le llamamos biela, ¿sí? Que me va a limitar el movimiento del cuerpo. En este caso, el cuerpo es un punto, un único punto material, que solamente me lo limita a la posibilidad de rotar alrededor de esta articulación B, describiendo arcos de circunferencia de radio AB. ¿Ok? Entonces, este es un vínculo. ¿Sí? Recién habíamos dicho que estos eran cuerpos vinculados. El cuerpo vinculado está vinculado directamente a tierra y este cuerpo está vinculado indirectamente a tierra por medio de un elemento, ¿sí? Ese elemento, que es la biela, se le llama biela, ¿sí? Es lo que acabamos de ver acá. Solamente que acá, en vez de tener un cuerpo, ¿sí? Tiene un único punto material, ¿sí? Vínculo. Toda condición geométrica que limite el movimiento de un cuerpo. ¿Está claro? Sí, profe. Veamos ahora los grados de libertad. ¿Sí? Se define como grado de libertad de una chapa al número de coordenadas libres que posee. Bueno, la chapa más pequeña que pueda haber es un punto, ¿sí? Un único punto material. Por lo tanto, si yo tengo ese punto material, que es el punto A, ¿sí? Y trazo un sistema de ejes, ¿sí? XY, puedo definir la posición de este punto A diciendo que se encuentra a una distancia XY. Si yo traslado este punto, lo traslado a la posición A', ¿sí? Voy a decir que las coordenadas que me definen el punto, el trasladado desde A hasta A' va a ser X' y', ¿sí? Por lo tanto, vemos que el número de coordenadas que me define la posición el número de coordenadas libre que me define la posición de este punto son 2, ¿sí? O sea que el punto, ¿sí? Posee 2 coordenadas libres y en consecuencia posee 2 grados de libertad. ¿Sí? Porque los grados de libertad de una chapa es igual al número de coordenadas libres que posee. ¿Sí? El punto queda definido por 2 coordenadas, ¿sí? Correspondiente a 2 grados de libertad. O sea que puede moverse en el plano, ¿sí? Trasladarse en el plano. ¿Está claro?